Confío. El TIC Confío es una estrategia que nace del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y como objetivo tiene promover el uso responsable de las redes sociales, ayudarle a todos los ciudadanos a desenvolverse adecuadamente cada vez que se sumergen en Internet. Y de una u otra forma, pues ya sabemos que Internet llegó hace un buen tiempito y que llegó para quedarse, que nos estamos, digamos, estamos ingresando constantemente a este tipo de plataformas. Sin embargo, a veces lo hacemos como en piloto automático y no tiene sentido. Nos podemos poner en riesgo y podemos pues realizar algunas conductas que puedan lastimar la construcción de los entornos digitales saludables y los entornos digitales de calidad que realmente todos queremos construir. Entonces, les doy la bienvenida a esta charla de Conectados con Buena Onda y pues básicamente vamos a procurar potencializar las habilidades digitales, sus habilidades digitales, mis habilidades digitales, porque siempre van a estar ahí en constante construcción con la finalidad de, como les comentaba en un inicio, pues construir los escenarios digitales o los entornos digitales que realmente queremos habitar. Todo esto va a estar en relación a que de una u otra manera cada vez que ingresemos a Internet sí lo hagamos de una manera mucho más consciente, que evitemos lo que les mencionaba anteriormente, ingresar por ingresar y en esos modos de piloto automático que surgen cuando estamos aburridos, cuando de pronto estamos por ahí scrolleando el celular para ver qué contenido encontramos que nos entretenga, porque pues a la final toda acción que nosotros generamos, pues va a dejar como un rastro y ese rastro va a construir nuestra identidad en esos entornos digitales. Cada acción configura esa huella digital que nos identifica como ciudadanos digitales, pero esa identidad no la hacemos en relación al carácter, a la lengua que construimos desde muy temprana edad, sino va más en relación a la imagen que nosotros queremos proyectar. Si partimos del axioma básico de que nosotros somos la misma persona tanto en el mundo online como en el mundo offline, el mundo online termina siendo como un reflejo de cómo queremos ser percibidos, ¿no? Por eso publicamos siempre el contenido que nos parece interesante y no necesariamente implica que estemos realizando ese tipo de actividades. Es decir, a mí me gusta mucho la naturaleza, no todo el tiempo tengo la posibilidad de estar paseando ni tampoco estar acampando, pero cada vez que veo un contenido similar, pues lo voy replicando, voy reposteando y seguramente cualquier persona que entre a mi perfil, vea mi contenido, se podrá hacer una idea de quién puedo llegar a ser yo. Imagínense ahora que nosotros empezáramos a construir o empezáramos a subir un contenido inapropiado, que de pronto cada comentario, y entiendo que, y pues no quiero tampoco privarlos de la libertad de publicar sus opiniones, pero sí teniendo más conciencia que mis libertades terminan donde empieza la de los demás. Entonces procuremos que esos comentarios tampoco agredan a las demás personas, porque pues básicamente si lo hacemos de una manera equivocada puede también estar afectando su identidad, su imagen, esta forma de cómo quiere que los y las otras personas lo identifiquen, ¿no? Lo reconozcan. De ahí puede ser que con un error ya no me identifiquen, por ejemplo, a mí como un aventurero, sino me identifiquen como un agresor, como una persona violenta, como una persona desagradable, como una persona realmente incómoda en Internet. Y siempre va a ser prudente que nosotros sí nos hagamos la pregunta de saber, perdón, de saber qué identidad queremos tener en Internet. Entonces veamos y ya continuamos. Bueno, ahí vimos como varios ejemplos, ¿no? Esos ejemplos terminan siendo muy, digamos, en la línea de lo que nosotros estudiamos, de lo que nosotros, el cargo en el que nosotros nos vamos desempeñando, perdón. Entonces, procuremos que nuestras acciones, que nuestros comportamientos, que nuestros contenidos, que nuestras publicaciones, videos, audios, comentarios, posts, etcétera, y etcétera, pues sean coherentes sobre la imagen que nosotros queremos proyectar en Internet. Y siempre hagámonos esa pregunta. O es más, podríamos nosotros en estos momentos preguntarnos cuál es la imagen que ya tenemos
en Facebook, por ejemplo, que es una de las redes sociales más grandes, o Instagram, o de pronto si algunos tienen TikTok, pues cuál es su perfil o cuál es esa imagen que está proyectando en Internet, si es coherente con aquello que usted realmente quiere construir. Y todo va en relación a que pues necesitamos también empezar a identificar el poder que tienen las redes sociales. Las redes sociales son supremamente poderosas y creo que ya todos sabemos que son supremamente importantes en la medida que ya las utilizamos para informarnos, para comunicarnos con nuestros seres queridos. Ahorita en temas de pandemia creo que hemos utilizado muchísimas redes sociales para entrar en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados. Las hemos utilizado también para, no sé, sacar tutoriales a la hora de buscar un plato, ¿sí? De cómo hago un ajiaco, de cómo hago, no sé, una bandeja paisa, de cómo hago, mejor dicho, cualquier platillo dentro del hogar o cómo hago un postre para no aburrirme en estos tiempos de cuarentena. Fijémonos que encontramos una cantidad de información y creo que ahí radica la importancia de las redes sociales. Es que encontramos un espacio ideal donde conocemos, donde podemos conocer nuevas culturas, donde podemos conocer nuevas personas, donde podemos informarnos, donde no solamente es un espacio que nos suministra información, sino que nos brinda la oportunidad de también enviar información. Entonces terminamos armando unas dinámicas bien interesantes en la medida de yo me enriquezco, pero también puedo enriquecer a los demás. Puedo poner al servicio de la comunidad mis conocimientos, porque cada uno de nosotros maneja ciertos conocimientos muy específicos, inclusive dentro de los gustos que cada uno va desarrollando, hobbies, pasiones, y uno empieza a tener esos tips que pueden ser muy útiles para otras personas que pueden desconocerlos. Fijémonos también que esas comunidades que se fueron formando, como por ejemplo Facebook, terminó siendo o se formó de una manera voluntaria. Creo que ninguno de ustedes fue obligado o fue presionado a ingresar a crear una cuenta, un usuario en esta plataforma, sino lo hicimos motivados quizás algunos para ponerse en contacto con seres queridos o amigos del pasado, ¿cierto? Del colegio, de esa infancia, que uno dice, oiga, ¿qué será de la vida de él? Venga, yo trato de conectarme con él, con esa persona que yo quería mucho y lo busco por Facebook para nuevamente estar ahí interactuando. Pero también somos conscientes que ha perdido como mucho interés, al menos por las poblaciones jóvenes, porque terminaron migrando hacia otro tipo de plataformas como Instagram, como puede llegar a ser TikTok, como puede llegar inclusive a ser Twitter, que terminaban siendo un poco más temáticas. Facebook, a mi modo de ver, ya terminó siendo como una gran miscelánea donde el orden no es muy claro y pues ya para muchos no es tan atractiva, no es tan chévere, pero claramente es supremamente poderosa y está incluida dentro del poder también que tiene Internet, porque es que Internet no solamente son las redes sociales. Si nosotros hiciéramos ahí un comparativo como un poco rápido, diríamos que Internet es como un océano de información y las redes sociales vendrían siendo como un mar de información también, de conocimientos. Y ninguna de estas dos, lamentablemente, está blindada del contenido inapropiado, de personas malintencionadas. Ahora está cómo nosotros hacemos para identificar el contenido que sí vale la pena, identificar el contenido que ayuda a construir entornos digitales saludables, que procuran construir entornos digitales donde reina la convivencia digital. ¿Cómo hacemos para identificar ese contenido que vale la pena y desechar el contenido basura, llamémoslo así? Pues es mediante las habilidades digitales. Y uno dice, ¿cuáles son esas habilidades digitales? Nosotros acá mencionamos tres. ¿Cuáles son? Es el pensamiento crítico, la consideración de consecuencias y la generación de alternativas. Muchas veces nos dicen personas, y de verdad nosotros este tipo de iniciativas las hemos trasladado a todo el territorio, es decir, hemos dado charlas desde La Guajira hasta el Amazonas y también hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto sobre algunas apreciaciones de las personas sobre estas habilidades digitales y nos dicen, venga, pero es que eso es obvio, ¿no? Eso es lógico, el tema del pensamiento crítico, de la consideración de consecuencias y de la generación de alternativas para evitar situaciones incómodas. Y yo les digo, sí, claro, pero dentro de esas obviedades a veces se nos pasan de largo y no las ponemos en práctica. Fíjense cuáles son nuestros errores. Por ejemplo,
Básicamente, el pensamiento crítico, que termina siendo nuestra capacidad de análisis, termina siendo la forma en que, cómo manejamos el conocimiento, y palabras más, palabras menos, pensar para actuar. A veces nos dejamos llevar por las emociones. No sé si a ustedes les ha llegado de pronto en esas cadenas, ya sea del trabajo, de la familia, una noticia por medio de WhatsApp nos genera tanta indignación o tanta ira, tanto mal genio, que lo primero que hacemos es viralizarla y no consultamos la fuente, no nos vamos hacia los argumentos que se presentan, y a veces esas incoherencias pues hace que nosotros podamos identificar que estábamos frente a una noticia falsa, pero pues en ese momento o en su momento fallamos y nos dejamos invadir por esas emociones de picos, ¿cierto? De altibajos, como la ira, como el mal genio, como la angustia, como el desespero, como la indignación, y terminamos viralizando un contenido que puede haber generado un malestar en otras personas o crear un daño en otras personas. Si ya fallamos en el pensamiento crítico, es decir, si ya enviamos una noticia, casi que no tiene vuelta atrás, ¿no? Ya el mal está hecho. Entonces, no consideramos las consecuencias, fallamos en el segundo proceso. ¿Por qué? Porque nunca nos preguntamos qué va a pasar después si yo enviara esa información, si yo reenviara ese contenido. Pudimos generar un caos en un grupo de personas, pudimos generar un malestar, pudimos hacer que una persona tomara una mala decisión, de pronto afectamos a alguien, y claramente, si fallamos en la consideración de consecuencias porque nunca visualizamos cuáles eran los escenarios que se aproximaban y que se desprendían de nuestras acciones, pues también estaríamos fallando en la generación de alternativas. Porque ¿cómo podemos nosotros crear opciones o generar alternativas para evitar o para alimentar situaciones si nunca las hemos contemplado? Si yo no sé realmente, si nunca se me pasó por la cabeza cuáles podrían ser las consecuencias de mis actos, pues tampoco voy a generar alternativas, porque sencillamente me va a coger como desprevenido, ¿cierto? Me va a coger como, oiga, creo que la embarré, pero cuando ya es tarde. Entonces, fíjense que esas habilidades digitales nos ayudan a nosotros a publicar contenido de calidad, a pensar las cosas antes de actuar, a construir entornos digitales chéveres, por decirlos así, de alguna u otra manera, pero también para evitar algunos riesgos que enfrentan no solamente los adolescentes, sino los jóvenes e incluso los adultos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar, por ejemplo, con la ciberdependencia. Y es que no sé si a ustedes les ha pasado o han evidenciado lo siguiente, que cuando hablamos de ciberdependencia siempre salen como esos dedos que señalan a los jóvenes. Entonces dicen, ah, claro, los niños, las niñas, los adolescentes, todas esas personas que se la pasan pegadas a ese celular todo el tiempo con esos videojuegos o con esas redes sociales. Entonces, pareciera ser que la ciberdependencia era exclusiva de los niños, niñas y adolescentes, pero no, básicamente la ciberdependencia la puede desarrollar cualquiera. No discrimina género, no discrimina edad, no discrimina raza, cualquiera al menos que pueda tener acceso a una tecnología de la información y las comunicaciones. Y entendemos una TIC como cualquier dispositivo que nos ayude a nosotros a guardar, a producir, a transferir, a procesar información. En ese orden de ideas estamos hablando desde el telégrafo, la radio, el televisor, el computador, el celular, la consola de videojuegos, los satélites. Cualquiera que tenga acceso a uno de esos dispositivos puede desarrollar esa pérdida de control de uso de las TIC, que nos puede llevar a extremos, ¿no? De dejar de lado necesidades vitales como el comer, como el dormir, que nos puede de pronto generar otro tipo de problemas cuando empezamos a cultivar malos hábitos, como por ejemplo la vida sedentaria. Y una vida sedentaria va a ocasionar en nosotros un exceso de peso. No sé si ustedes se vieron una película que a mí me parece muy bonita, es de dibujos animados claramente, y la conocí claramente por mi hijo, que se llama Wall-E. Wall-E básicamente muestra cómo una población se tiene que ir por allá en una nave espacial y termina orbitando la Tierra mientras ella se recompone de una cantidad de contaminación que fue producto de las malas prácticas del ser humano. Entonces,
Mientras ella se recupera, nosotros estábamos por ahí orbitando en una nave espacial. Pero hacíamos un uso excesivo de la tecnología, estábamos transportándonos por medio de unas sillas que tenían pantallas, ordenábamos nuestra comida, nos las traían robots, y eso hizo que, pues, que todos fuéramos una raza así con exceso de peso, ¿no? Todos gorditos. Y pues con ese exceso de peso también me imagino que trajo problemas de las articulaciones, problemas en la movilidad, problemas en el colesterol, problemas pues múltiples. Y hoy en día pues queremos como hacer el proceso de que cada uno empiece a interiorizar, a hacer un proceso de reflexión y decir, oiga, creo que yo sí puedo estar siendo ciberdependiente. Pero quiero que vean el siguiente video y ya vamos desmenuzando todos estos conceptos. Así que veamos y ya volvemos. Bueno, entonces, el video era como claro, ¿no? El punto es que muchas personas dicen, oiga, pero como exagerado el ejemplo. Y cuando uno se acerca a las dinámicas que se generan dentro de los hogares colombianos, nos damos cuenta que puede que no seamos tan exagerados, que ese tipo de situaciones sí se esté presentando en la realidad. Y hagan memoria. De pronto, no sé si a ustedes les ha pasado, las personas que viven de pronto con un roomie o con el papá, con la mamá, con un hermano, con un familiar o con alguna persona que a veces estamos en una habitación y el otro le envía un mensaje, como por ejemplo, ahí caso hipotético, oiga, vaya, mire si dejé la estufa prendida, oiga, puede hablar un poquito más pasito, o venga, ¿por qué no le baja ese televisor? ¿Cierto? Cuando ese mismo mensaje se lo podíamos estar remitiendo caminando 1 o 2 metros, o que es básicamente lo que puede, la distancia que puede tener la habitación, o sea, la puerta de mi habitación a la otra habitación. Entonces, son situaciones muy similares que nos muestra cómo podemos estar haciendo un uso excesivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Miren, por acá tenemos unas cifras bien interesantes, ¿no? Dice que la interacción a través de las redes sociales se incrementó en un 53%. Además, se registró un crecimiento del 49% en el número de personas que hablaban en estos medios por día como impacto de la pandemia. Es decir, ahora en tiempos de pandemia todos empezábamos a comunicarnos por medio del celular, por medio de estos dispositivos móviles. El consumo de televisión también aumentó en un 21%. Las consultas en Google aumentaron en un 90%. Las plataformas de video como Netflix, como Amazon Prime, como Claro Móvil, ¿cierto? Como Claro tiene una, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Claro Móvil o Claro Hogar, no me acuerdo. Pero lo que nos está diciendo es, oiga, cuando estábamos encerrados en la casa, cuando estábamos en el tema de la cuarentena, donde no teníamos las mismas libertades que tiempo atrás, toda nuestra atención terminó migrando hacia un dispositivo móvil, hacia una pantalla, hacia el celular, hacia el televisor, hacia la tablet, y pues descuidamos otras partes importantes de nuestro día a día, como por ejemplo la actividad física. Y en el tema de la ciberdependencia también en los jóvenes es cuestión de darnos cuenta cómo se desperdicia una cantidad de tiempo viendo contenido en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, etcétera, etcétera. Cómo en los jóvenes también termina desarrollando otro tipo de problemas como el bumping, que el bumping es, palabras más, palabras menos, es la unión del virtual camping, como
haciendo una alusión a esas tiendas de campaña, ¿cierto? Esas carpas, porque los jóvenes están metidos ahí dentro de las cobijas viendo cualquier contenido. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que no le está dando al cuerpo las horas de sueño. Y por eso escuchamos muchas personas que dicen, oiga, pero es que yo sufro de insomnio, ¿no? Quizás no sufres de insomnio, sino que pues el hecho de estar ahí todo el tiempo en el celular ha hecho que de una u otra manera se descontrole su horario y lo fuiste llevando, te fuiste adaptando a que tenías que acostarte a la 1, después a las 2, después a las 3 y ya después empezabas a dormir en la mañana o en la tarde o incluso dentro de las mismas clases. Y pues no es la idea, ¿no? Recordemos que nuestro cuerpo también necesita un tiempo prudente de descanso. Digamos que hay muchas versiones, pero una de las que más se ha generalizado es que debemos dormir entre 6 a 8 horas. También eso va a variar dependiendo de las edades. Para las personas que tienen niños, que tienen niñas, que tienen, digamos, hermanitos, pues el problema de darle un celular a tempranas edades, por ejemplo, cuando hemos visto situaciones que le dan un celular a un niño de 1 año, de 2 años, para que ellos estén ahí entretenidos, pues ahí les estamos generando es un daño, porque pues la forma en que ellos descubren el mundo también es con el tacto, con el olfato, con sus sentidos, y si todo el tiempo le ponemos ahí una pantalla frente a los ojos, pues le privamos su capacidad de explorar el mundo, de desarrollar otro tipo de habilidades que son completamente necesarias. Por eso es que, digamos, surgen algunas sugerencias como la ley de pediatría francesa, establecida como la 36912, donde muestra cuáles son las edades apropiadas para involucrarse en temas de la tecnología. Pero pues también es prudente abordarlo en los jóvenes que son universitarios, que estamos de pronto con el uso de las redes sociales a tope, también que utilizamos todos estos contenidos y que quizás también estamos desperdiciando buen tiempo que lo podríamos estar orientando hacia otro tipo de actividades, fortaleciendo lazos de comunicaciones dentro de nuestros hogares, como por ejemplo su actividad física. Vamos a entrar en el siguiente riesgo. Voy a mirar por acá si hay algún comentario dentro de la sala de chat, porque cuando comparto pantalla, pues no me aparece el tema de la sala de chat porque no estoy utilizando el aplicativo, sino el de internet. Entonces no me permite poner ahí la salita de chat para escuchar sus opiniones. Igual quiero recordarles que tenemos este espacio para escuchar sus opiniones, para ver sus puntos de vista y demás. Entonces, bueno, creo que todavía no se ha dado ningún comentario. Esperamos que les esté agradando este contenido. Vamos a entrar en el siguiente riesgo conocido como el ciberacoso. Primero, necesitamos entender qué es el ciberacoso. El ciberacoso es el uso de Internet y los dispositivos electrónicos por parte de un individuo o un grupo de individuos que de manera repetida realiza conductas hostiles con la intención de herir a otras personas. Necesitamos diferenciarlo del acoso, ¿no? El acoso es una cosa, el ciberacoso es otra cosa. Entonces, el acoso que de pronto muchas personas adultas nos dicen como es que eso siempre ha existido, y puede que sí, puede que eso sí exista desde hace un buen tiempo, cuando estaba de pronto el abuelo, la abuela en el colegio o en, no sé, en su entorno y no faltaba la persona que se la montaba al otro, digámoslo palabras coloquiales, o le ponía un apodo, ¿cierto? Le generaba cierto comentario que podía llegar a ser ofensivo, que de pronto le generaba un malestar a una persona. Pero pues ocurría en grupos muy cerrados, terminaba siendo un poco más controlado, porque era 30, 40 personas, si estaban dentro del colegio, pues se terminaba la hora del colegio y cada uno se iba para su casa, o inclusive dentro de la universidad, pues cada uno se podía ir después a su casa y eso se acababa. Pero con la implementación del Internet o y los dispositivos electrónicos, pues eso es constante, es las 24 horas del día. Entonces, veíamos que ya no hablábamos de 30, 40 personas, ya estamos hablando de
cientos, estamos hablando de miles y estamos hablando de millones. Eso hace que la persona ya no vea un comentario ofensivo de manera aislada, sino realmente lo asimile como si todo el mundo se fuera en contra de él, generando pues unos daños en su autoestima, en su parte emocional, y pueda también tener ciertos desenlaces pues muy tristes y bien lamentables, donde la persona pueda llegar incluso a atentar contra su integridad física. Por eso es importante que nosotros empecemos a cultivar los espacios o los entornos digitales que queremos habitar. Miren, a veces fallamos en eso, y es que nosotros no respetamos los gustos de las demás personas, y empezamos a tomarnos digamos, ciertas atribuciones, como molestar al que piensa diferente, al que tiene el equipo de fútbol diferente. Entonces, si uno es hincha, voy a poner de pronto, no nombres en particular de fútbol. Si uno es hincha del equipo de la camisa morada, entonces yo voy y agrego al que tiene la camiseta púrpura, ¿cierto? O fucsia, o amarilla, o azul, o verde, ¿cierto? No respetamos esas diferencias. Entonces, estamos exigiendo respeto para nosotros, pero no cultivamos el respeto. Entonces, ¿qué vamos a cosechar? Es como esa reflexión. Recordemos que uno cosecha lo que siembra. Si yo quiero mangos, pues sembraré un palo de mangos. Si yo quiero guayabas, pues sembraré un palo de guayabas. Pero todo va a ser, todo tiene que ser identificado también como un proceso, que eso no se va a dar de la noche a la mañana, pero sí que es necesario que cada uno de nosotros nos involucremos para que se procure la construcción de esos espacios digitales agradables, donde el contenido que nosotros estamos enviando en las redes sociales o inclusive dentro de las plataformas de la Universidad Javeriana, pues sea respetuosa, expresemos nuestras opiniones de la mejor manera, y empecemos a identificar la delgada línea que separa el chiste del insulto. Es decir, veamos este ejemplo que creo que nos lo dejará un poco más claro y ya continuamos. Uy. Esto puede parecer gracioso, pero compartirlo puede traer consecuencias para la autoestima de la otra persona. ¿Has intentado ponerte en mi lugar? Pero no solo grabar y compartir puede ser dañino. A veces con ser testigo y dar like puede aumentar la angustia de la víctima. ¿Estás bien? Gracias. El poder digital está en tus manos. Úsalo de manera responsable. Bueno, entonces es como el ejemplo más de la cotidianidad, donde entendemos que existen una cantidad de situaciones que puedan parecernos graciosas, como puede llegar a ser algo tan simple como tropezarse. Entonces, el que se tropieza, ustedes saben que puede generar cierta risa en alguna persona, pero ya va a ser muy distinto si nosotros empezamos a subir ese contenido, donde esta persona puede llegar a ser víctima de una cantidad de comentarios ofensivos, porque pues empieza a ser considerado como un objeto de burla, como un objeto de, no sé, de donde se ridiculiza al individuo. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere eso, ¿no? Entonces, fijémonos que esas pequeñas acciones pueden estar generando un daño en muchas personas por el simple hecho de nosotros creer que era gracioso empezar a enviarlo, empezar a subirlo, sin antes saber, pues, sin antes habernos puesto en la posición de los demás. Entonces, ¿qué es el ciberacoso? El ciberacoso lo vamos a entender como situaciones de maltrato, donde existe una agresión verbal, una amenaza, un daño a las relaciones y a la reputación de las personas, y una utilización de dispositivos electrónicos como medio para hacer daño. Cuando existen estos tres elementos, ya estaremos ubicando o identificando que lo que se está
realizando es un tema de ciberacoso, para que nosotros mismos empecemos a denunciarlos en los canales adecuados, que más adelante los vamos a ver. Tanto los internos dentro de la Universidad Javeriana, en su estrategia Red Voces Javeriana, como también los legales como la Fiscalía, como la Policía y demás. ¿Listo? Pero también va a ser prudente o también va a ser necesario empezar a identificar cómo se manifiesta el ciberacoso. Entonces, si tú encuentras situaciones donde exista una provocación, donde exista un hostigamiento, es decir, donde sea de manera repetitiva, donde exista la denigración, es decir, donde me afecte mi imagen, mi reputación, donde exista un tema de exclusión, cuando se me aparte sin una razón aparentemente lógica, donde se haga un tema de violación a la intimidad. Miren, en los jóvenes esta es muy frecuente, que debemos analizarla, y es que en las relaciones de pareja muchas veces hemos visto cómo el joven, el adolescente, el niño, la niña, inclusive también el adulto, le dice al esposo, a la esposa, al novio, a la novia: oiga, venga, ¿con quién está hablando? Venga, muéstreme sus redes sociales, venga a ver, ¿usted por qué le dio like a ese tipo? ¿Usted por qué le dio like a esa tipa? ¿Qué es lo que le está pasando? Venga, déjeme ver las contraseñas de su celular, páseme su celular a ver qué es lo que está haciendo. Pues es que este dispositivo es de carácter personal y sus redes sociales también. Entonces, el hecho de que estén utilizando tus redes sociales de una manera distinta a la que tú quieres utilizarla, pues puede ser considerado también una violación a la intimidad. Y puede ser también considerado el tema de que te obliguen a publicar un contenido inapropiado, un contenido distinto, perdón, al que tú querías publicar, pues considerarse como ciberacoso, en el tema de que se está manifestando un tema de violación a la intimidad. Fuera de eso, también puede llegar a ser considerado como una violencia de género. Y la suplantación, pues cuando alguien se hace pasar por usted, se presenta a modo de memes, a modo de stickers, ¿no? Entonces vemos las personas que empiezan a crear stickers de los docentes, de los demás compañeros, y pueden, ser ofensivos para ellos. Entonces, hombre, empecemos nosotros a darnos cuenta cómo se manifiesta el ciberacoso para frenar ese tipo de acciones. Y lastimosamente, 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años son víctimas de acosos, pero las cifras no, digamos, no son tampoco únicas en los menores de edad. Nos dice que el 55% de los jóvenes latinoamericanos han sufrido de temas de ciberacoso. Es decir, que otras cifras más de estudios como la UNICEF nos muestra que 1 de cada 3 jóvenes ha manifestado que ha sufrido temas de ciberacoso por cualquiera de esas redes sociales que estamos acostumbrados a utilizar, Facebook, Twitter, Instagram. Fue un estudio que se realizó en más de 30 países. Entonces son cifras bien alarmantes, que nos muestra o que nos debería generar un compromiso a la hora de construir una paz digital. Permítanme, voy a revisar por acá la sala de chat. Listo. Hasta el momento no hay ninguna interacción. Recuerden que tienen ese espacio también para opinar, algunas dudas, algunas preguntas, y estaremos como muy pendientes. Vamos a ingresar en otro riesgo que es conocido como el grooming. En el grooming necesitamos tener una aclaración, y es que la víctima es únicamente el menor de edad. O sea, la persona que tiene menos de 18 años. Esa es la víctima. ¿Y qué es el grooming? Es un proceso. Es el proceso de establecer contacto con una interacción con un niño, con una niña, con un adolescente a través de Internet, con la única intención de seducirlo, manipularlo o incitar a la persona menor de 18 años a que se involucre en actividades sexuales. El grooming por lo general opera bajo 2 estrategias, bajo el engaño y bajo el chantaje. Entonces, en el engaño, la persona se hace pasar por un niño, por una niña, por un adolescente y termina interactuando con él, tratando de ganarse su confianza e ir escalonando los temas de conversaciones para introducirlos en temas sexuales. La finalidad siempre va a ser la misma, ¿no? Explotarlos o abusar de ellos sexualmente. Y bajo el chantaje está pedirle un contenido para que después él entre en esa espiral interminable donde le dice: oiga, usted debería enviarme más contenido, o si no yo me encargo de viralizar esa fotografía que en algún momento me envió. Y lo pongo en ridículo,
pues se lo envía a su papá, a su mamá, a sus compañeros, a su barrio, a su comunidad en general, lo que le genera cierto miedo, cierta angustia al menor de edad y termina accediendo y enviando y enviando, enviando un contenido que claramente también es vendido en unas páginas de pedofilia o es vendido a otras personas que pues se encargan de comprar este contenido que también es un delito, pero más adelante lo vamos a ver en detalle. Y claramente, pues haciendo un paréntesis en el tema del grooming, entendiendo que la víctima es los niños, niñas y adolescentes, pues si uno como joven cae en los perfiles falsos, porque muchas veces también se puede presentar que una persona le envía a usted como joven una solicitud de amistad y esté de pronto también pidiéndole fotografías íntimas o generando una relación íntima con estos desconocidos y usted termine enviando un contenido que fácilmente puede llegar a ser sextorsionado, que lo vamos a ver más adelante nuevamente para no salirnos de contexto, pero era como para hacer la anotación de que si uno cae con facilidad, cómo puede llegar a caer un niño, una niña, un adolescente que termina siendo un poco más inocente en todos estos temas. Quiero que vean el siguiente video y ya volvemos. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Joder. Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Bueno, entonces, pues el video es muy diciente, ¿no? Cualquier persona puede engañar y ser engañados en las redes sociales. Y miren, el tema es que en Colombia es una triste realidad y deja a 6 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años víctimas de este tipo de delitos asociados a casos de grooming, es decir, 6 niñas, niños y adolescentes abusados o explotados sexualmente. Uno inicia la vida también de universitario, en muchos casos, a los 16 años, ¿no? Yo tenía compañeras o compañeros de 16 años, yo entré de 17 años, seguía siendo un menor de edad.
Y muchas veces también se daban, o conocía de casos, que habían personas que empezaban a tener relaciones sentimentales, ¿cierto? Como el novio, como la novia, inclusive con niños de 16 años o personas que inclusive también estaban en 11. Entonces el joven estaba un curso más adelante, ella ingresó a 11, pero él está en primero de semestre y pues está con ese tipo de relaciones que puede ponerlo también en situaciones de riesgo a ambos. Entonces, seamos conscientes que en Internet están una cantidad de personas con malas intenciones, ustedes lo saben, yo creo que no es la verdad más reveladora en estos momentos, pero que nosotros también caemos con mucha frecuencia, porque nos dejamos llevar por las primeras impresiones. Entonces vemos el joven lindo, vemos el chico atractivo, vemos la niña linda, vemos la niña atractiva, vemos la mujer atractiva, vemos el hombre atractivo, y nos dejamos llevar por esas primeras impresiones con el adicional de que tenemos ya un exceso de confianza. Entonces decimos, eso nunca me va a pasar a mí, ¿cierto? Yo ya sé utilizar las redes sociales, venga, yo empiezo a conocerlo, venga, yo empiezo a coquetearle y pues termina siendo una persona completamente diferente la que pues se oculta detrás de esa pantalla. Por eso es importante que uno mismo también mire si acepta personas que no conoce, porque se pueden estar poniendo en riesgo ustedes o también, en este caso, si tienen algún menor de edad dentro del hogar, ¿no? Dentro de la casa. Llámese hermano, llámese hermana, llámese hijo, llámese hija. En cuanto al tema del sexting, vamos a verlo desde dos ángulos, ¿listo? Cuando este tipo de situaciones se practican en menores de edad, es decir, cuando usted tiene inclusive 17 años y le falta aunque sea un día para ser mayor de edad, sigue siendo un menor de edad. Y cuando la actividad se presenta en mayores de edad. Entonces, el sexting, recuerden que es el intercambio de mensajes con contenido sexual a través de una TIC. Eso incluye la autoproducción, el intercambio y la transmisión de mensajes o imágenes sexuales. Entonces, en los adultos, pues es una práctica que no es ilegal, pero es riesgosa, ¿no? Esa fotografía fácilmente se puede viralizar. De hecho, se viralizan muy fácilmente porque se pierden los celulares, porque se los roban, porque se extravían, porque se dañan y cuando los mandan a arreglar, la persona que de pronto manipula el dispositivo hace un backup y también empieza a enviar ese contenido. O la persona que era una relación, eran esposos inclusive, se terminó la relación, de pronto en malos términos, la persona quedó con ira, con mal genio, con desespero y empezó a enviar ese contenido, que no solamente es una falta o un abuso de confianza a una persona que le había confiado la sexualidad, sino también termina siendo un delito publicar un contenido como eso sin el consentimiento de la otra persona. En menores de edad, así usted le falte un día para cumplir la mayoría de edad, recuerde que legalmente no puede dar su consentimiento para tomarse una fotografía desnudo, o en alguna actividad sexual. Eso es un delito llamado material de explotación sexual infantil y el delito está en producirlo, reproducirlo, almacenarlo y distribuirlo. Usted ya responde legalmente si tiene más de 14 años en un 50%, si tiene menos de 14 años, pues el 100% de las actividades las asume los padres, pero es importante que nosotros seamos conscientes que ese tipo de contenidos también sigue circulando y el hecho de que le llegue a usted, por ejemplo, que usted no haya pedido ese contenido, le llegue a usted una fotografía de alguien desnudo, usted no la pidió, pero tampoco hizo un reporte, tampoco hizo una denuncia, y el hecho de que se haya almacenado así sea automáticamente puede también estar respondiendo legalmente por almacenamiento o por reproducción de material de explotación sexual infantil. Ahora, si es entre mayores de edad, pues recuerde que no deja de ser también una práctica riesgosa, ¿no? Se pueden derivar también otro tipo de delitos como la sextorsión o como la extorsión. Quiero que vean el siguiente video y ya volvemos.
Señorita, ¿qué pasa? Daniel, Angélica. Bueno, pues el video yo creo que también sigue siendo muy diciente, ¿no? Que lo comparte a uno, pero lo comparte a todos. Realmente necesitamos ser conscientes de ello. La información se puede desviar con gran facilidad, incluso por los programas que nosotros vamos descargando cuando los autorizamos a tener acceso a nuestro álbum fotográfico, a nuestra cámara, a nuestro audio, a nuestra galería de fotos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante identificar las señales de riesgo y para eso tenemos acá un ejemplo de que lo podemos abordar desde muchas edades, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a un joven de 18 años que tiene una novia de 16 años. Fácilmente pueden ambos estar inclusive dentro de la universidad, ¿no? Uno puede ser primer semestre y el otro pues ya estar un poco más adelantado. O incluso si quiere poner uno de 19 o uno de 18 años. Lo ideal es que, digamos, más allá de este ejemplo, es que nosotros empecemos a ver cuáles van a ser los riesgos que pueden estar asumiendo. Llevan 3 meses de novios y durante su relación y por tema de la cuarentena decidieron compartirse fotografías íntimas a través de WhatsApp. Con el paso del tiempo, ella conoció a alguien más en las redes sociales, decidió terminarle al novio por ser muy celoso y posteriormente él se entera que ella tiene una nueva relación porque asimismo ella la publica en sus estados, no sé, de Facebook, imagínense. Como estoy en una nueva relación. A veces se le rompe el corazón un poco más a ese individuo y pues no sabemos si en un ataque de ira, de mal genio, de desespero puede enviar ese contenido a otra persona, ¿no? Identifiquemos cuáles son los riesgos. Esta persona que le confió su sexualidad con una fotografía puede el día de mañana presentar temas de extorsión, de sextorsión, se le podrá difundir el contenido dentro de su comunidad, podrá sufrir de grandes afectaciones emocionales, puede llegar a ser humillada, puede llegar a ser amenazada, puede, mejor dicho, pues traer muchísimo daño, ¿no? ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros los jóvenes que se encontraran en esas situaciones? ¿Qué pasaría si llegara a compartirse una fotografía como esa y me llegara a mi celular? ¿Cuál es la acción que yo debería tener? Pues deberíamos denunciar, ¿no? O sea, fíjense cómo en estas sociedades, pues necesitamos como prestarle mucha atención a este tema, ¿no? 2 de cada 3 víctimas de sextorsión son mujeres entre los 16 y 28 años de edad. Es decir, ya no es cuestión de niños, niñas y adolescentes, es de todos. O sea, el riesgo o el delito de la sextorsión termina siendo la mutación de la extorsión en cuanto a que la extorsión pedía a cambio plata, ¿no? Dinero. Y cuando no lo había, cuando la persona no tenía dinero, pues ese delito empezó a mutar y empezaron a pedir temas sexuales a cambio de no viralizar la fotografía, no viralizar este material, en algo que terminó adoptando el término de sextorsión. Y hay 157 situaciones que se reportaron en el 2019 relacionadas a la práctica del sexting. Personas que de pronto en algún momento confiaban en esa persona, que lo amaban, que mejor dicho darían el cielo y la tierra, pero ustedes también saben que cuando existe una ruptura hay uno que termina de pronto más dolido, más entusado y con ira, con desespero, envió ese contenido, lo viralizó y la persona después tuvo que haber denunciado. Con la incertidumbre si ese material en algún día va a llegar a desaparecer, porque es muy difícil que desaparezca. No sabe qué persona le toma un pantallazo, lo descarga y lo vuelve a subir nuevamente una y otra vez. Por eso es importante nosotros pensar las cosas antes de tomarnos una foto, de enviar un contenido sexual. Evitemos hacer algo que fácilmente nos podemos llegar a arrepentir más adelante. Por otro lado, estamos hablando de los retos virales. Nosotros sabemos que a todos nosotros nos gustan los retos, y digo a todos nosotros porque pues fuimos el segundo país de habla hispana con más búsquedas de retos virales según Google Trends, que eso también deja mucho que decir como sociedad, cómo nos estamos construyendo en cuanto a que terminamos replicando el contenido de otros lados y a veces no somos muy propositivos, no creamos contenido, pero bueno, eso será otra discusión.
El punto es que así como hay contenidos o retos muy chéveres, muy agradables, también hay unos muy peligrosos. Ahorita estaba circulando uno que se llama el Coronavirus Challenge, que le dice a las personas que tienen que lamer inodoros públicos a ver si ellos se contagian o no se contagian de coronavirus. Y miren cómo ahora terminamos utilizando las herramientas digitales para evitar ser víctima de estos retos, ¿no? Pensamiento crítico. Oye, ¿esa vaina es coherente? ¿Le aporta a usted en algo? Nos puede poner en riesgo. Consideración de consecuencias. ¿Qué consecuencias positivas puedo identificar a la hora de realizar ese reto? ¿Qué pasaría si yo me infecto o llego a infectar a mis padres, madres, esa persona que es importante para mí, esposo, esposa, hijo, hija, novio, novia, no sé, abuelo, abuela, las personas que estamos interactuando constantemente? Generación de alternativas. Ah, es que mi intención es de pronto potencializar mis redes sociales. Listo, ¿por qué? Es que porque yo creo que es algo que me apasiona. Bueno, pero creo que lo puedo hacer mediante otro tipo de retos que sean igualmente efectivos y que sean de pronto mucho más saludables, ¿no? O sea, en la historia, bueno, digamos en la corta historia de Internet, pues han existido muchos retos, ¿no? Eh, como el Maniquí Challenge, como, no sé, como el de, había uno que estaba cogiendo mucha fuerza en el 2019 y se frenó y de hecho desapareció, no lo veo por ahí nuevamente retomando. Me imagino que será por todo el tema de la coyuntura que estamos viviendo, pero es el de siembra un árbol con tu hijo, con tu hija, no me acuerdo cómo tiene el nombre, pero, o siembra un árbol con tu pareja y le ponen la plaquita del nombre y demás cosas que me parecen supremamente románticas y bonitas y chéveres, pero, y valen la pena seguramente. Pero replicar este tipo de retos, pues deberíamos como evitarlos, ¿no? Y también debemos tener en cuenta, ahora sí, el tema del material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, por varias razones. Primero, el término adecuado es material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Mal llamado antes pornografía infantil. ¿Por qué era mal llamado? Porque la pornografía es legal. Entonces, pero es legal porque hay una persona que puede tomar la decisión, ¿no? O sea, usted legalmente autoriza o sabe o lo que va a producir, el contenido que va a producir y al público que va a llegar. Pero un menor de edad no puede dar su consentimiento para producir ese tipo de contenidos, por ende siempre va a ser considerado material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, entendido como cualquier representación visual, gráfica o textual que involucre la participación de un menor de edad en una actividad sexual. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando nos lleguen contenidos similares, ya sea porque la persona tiene muy buenas intenciones, y se lo digo por una razón, y es que hace unos años, no sé si usted lo recuerda, hubo una noticia donde se viralizó una fotografía, un video donde estaba siendo abusado un niño, una niña, no recuerdo ya bien, pero estaba acompañado con un texto como, miren, por favor, ayúdenme a localizar a esta persona, este fue el video que se captó en tal lado, la persona escapó de las autoridades, de pronto estaba motivado por generar un bienestar, ¿no? Como dar la captura de este depredador sexual. Pero pues al publicar el video, pues no solamente se revictimizó a la persona, sino también empezó a incurrir en un delito llamado distribución de material de explotación sexual infantil. O sea, por de pronto confiado, no sabemos, pero ninguno de nosotros debe tener ese tipo de acciones. Entonces, lo ideal es empezar a prevenirlo. Fíjense que solamente en el primer trimestre del 2020 se reportaron 498 denuncias asociadas a este tipo de material, y nos motiva a nosotros a prevenirlo, a no reenviar, a no enviar ese tipo de material y fuera de eso hacer una denuncia en los canales adecuados, perdón. ¿Cuáles son esos canales adecuados? Tenemos aquí el de www.caivirtual.policia.gov.co, que a modo de ejemplo tenemos acá, pues ¿cómo se llama esto? La página web, donde le muestra cuáles son los delitos que puede llegar a denunciar, le arroja unos términos y condiciones, usted los lee muy juiciosamente, le da a aceptar, nuevamente le muestra cuáles son los delitos que quiere llegar a denunciar, si es material de explotación sexual infantil, si es extorsión, si es estafa, si es otro tipo de denuncias,
le da a aceptar a una notificación de señor ciudadano y señora ciudadana y le arroja una confirmación. Después lo va a redireccionar nuevamente a un nuevo formulario que usted va a diligenciar con sus datos personales. Tenga en cuenta que esto solamente es para hacer una denuncia. Si ya, por el contrario, usted quiere hacer es un reporte sobre situaciones anormales que está evidenciando en las páginas web, pues puede hacerlo mediante el canal de www.teprotejo.org, que es este, que de manera muy similar encontraremos cuáles son los ciberdelitos para reportar. Le diligenciamos ahí el formulario y que ellos sean las personas encargadas de remitir la información a las autoridades competentes. ¿Listo? Tengan en cuenta que ustedes también gozan de otro tipo de canales dentro de la institución educativa de la Universidad Javeriana, conocido como la estrategia Red Voces Javeriana, que genera acciones para prevenir situaciones de violencia que puedan ocurrir en los entornos en los que pues ustedes se van desenvolviendo. Entonces quiero que vean el siguiente video y ya volvemos. Todos queremos tener una universidad libre de violencias y discriminaciones. Para lograrlo, te invitamos a contarnos cualquiera de estas situaciones. Nuestro mayor interés es cuidarte y tener cero tolerancia ante estas. Para esto, contamos con un recurso muy importante en la Universidad Javeriana, el Protocolo para la Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y Seguimiento en casos de violencia y discriminación, para que tú como miembro de la comunidad educativa javeriana puedas usarlo cuando lo necesites. Puedes acudir directamente a alguna unidad del equipo de acompañamiento. Correo electrónico, inclusión@javeriana.edu.co. Edificio Central, piso 5, Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad. Piso 2, Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Correo electrónico d.gaitan@javeriana.edu.co o reyes-c@javeriana.edu.co. Piso 3, Dirección de Gestión Humana. Correo electrónico diegotelles@javeriana.edu.co. Solo para profesores, profesoras y personal administrativo. También puedes confiar en otras personas a tu alrededor que están dispuestas a atenderte. Si eres estudiante, puedes acudir a tu consejería, profesores y profesoras, dirección de carrera y decanatura. Si eres profesor, profesora o personal administrativo, puedes dirigirte con tu coordinación o jefatura de área, direcciones de departamento y direcciones de unidad. Haces parte de una comunidad. Estas cosas pasan. No las dejemos pasar. PAOS. Prevención, atención, acompañamiento, orientación y seguimiento. Bueno, y también pues está el correo que está por acá en pantalla, que es inclusión@javerianacali.edu.co, y el centro de bienestar, que es lilianate@javerianacali.edu.co, el centro pastoral, que está lfsanabria@javerianacali.edu.co, la oficina de gestión humana en amelia@javerianacali.edu.co y la oficina de gestión estudiantil como bhgiraldo@javerianacali.edu.co. Recuerden que siempre están acompañándolo también en situaciones de violencia y discriminación, pero es necesario que nosotros contactemos a las personas que nos pueden ayudar, que nos ayudan a garantizar los espacios saludables dentro de la institución educativa, ¿cierto? Dentro de la Universidad Javeriana. Y pues hombre, esto está realmente para el servicio de ustedes, está diseñado para ustedes, estudiantes. Entonces, no nos quedemos callados y procuremos construir también comunidades mucho más, digamos, orientadas a ese poder transformador en el mundo, pasando de actitudes pasivas donde solamente vemos un contenido, quizás a veces nos callamos, pero si empezáramos a denunciar, si empezáramos a tener acciones mucho más activas de producir contenido,
de, como les mencionaba, denunciar, de reportar, ustedes pueden llegar a ubicarse dentro del tema de jóvenes líderes dentro de su universidad, dentro de su barrio, dentro de su localidad, dentro de su entorno en el que se van desarrollando. Y miren, por edad, yo creo que cualquier persona también puede llegar a ser líder, ¿no? Solamente necesita que firmeza sus convicciones. Mire, tenemos acá una Greta Thunberg, una Malala, que son supremamente valiosas para la humanidad son duramente criticadas, ¿no? Que me parece algo supremamente injusto. Pero ella hasta ahorita tiene 17 años, supremamente joven, y usted también puede ser un joven líder dentro de su universidad. Y creo que, pues, Greta no tiene tres cerebros, no tiene vista de rayos X, o sí. Quizás nosotros deberíamos aprenderle el tema de la perseverancia. Esas causas, no sé, digamos, esos resultados no se logran de la noche a la mañana, pero necesitamos ser firmes en nuestras convicciones, necesitamos ser perseverantes para ser poderes transformadores en Colombia. Quiero también motivarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en @anticonfío en Instagram, en Facebook @anticonfío.mintic e igualmente en Twitter y YouTube como Anticonfío para que ustedes puedan ampliar toda esta información. Con este abrazo digital me despido de cada uno de ustedes, también haciéndole un paso a Dura, que muy amable nos abrió la invitación de venir aquí a estos espacios que son tan provechosos para todos y para todas. De verdad quiero abrir un espacio para ustedes, para escucharlos. ¿Qué tal les pareció la charla? ¿Qué tal les pareció en los contenidos? Si hay dudas, preguntas, sugerencias, e igualmente quiero dejarles en la sala de chat una encuesta de satisfacción, si a ustedes les gustó el contenido, lo consideran valioso, lo consideran necesario, pues ahí está la encuesta para que nos puedan dar sus retroalimentaciones y sus puntos de vista, que son supremamente valiosos. Entonces, los micrófonos son de ustedes, así que adelante. Muchísimas gracias, Dora. Muchísimas gracias, Diana. Alejandro, con mucho gusto. Mejor dicho, a todos y a todas. Y a los Sí, estudiantes y a le las agradecemos estudiantes. muchísimo esta iniciativa que tienen desde el Ministerio de las TICs, muy valiosa, muy importante conocer todo esto y sobre todo cómo también ustedes vienen manejando y previniendo y sensibilizando para que seamos conscientes de este tipo de situaciones que se nos pueden presentar a cualquiera. Entonces, pues la oportunidad de quienes están entonces acá participando, si hay alguna pregunta, hay algo que quieran aclarar, conocer, como que aprovechemos que Alejandro está acá para que nos pueda resolver algunas inquietudes o digamos que de mi parte desde la universidad, si también hay algo específico, podamos también ayudarles a resolver. Ahí sí dejamos el chat, o sea, darle la palabra. Claro, mientras de pronto van digitando o van escribiendo alguno de sus comentarios, pues les voy a dejar también las redes sociales personales. Digamos que en Twitter estoy publicando más el contenido, digamos que siempre las utilizo para replicar el contenido de Anticonfío en cuanto a eventos. El Ministerio de las Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones crea una cantidad de eventos, crea una cantidad de alianzas, de temas donde uno puede llegar a participar de manera gratuita, desde YouTube Live, desde concursos, desde temas de becas, desde temas de, mejor dicho, de muchas iniciativas que se van desarrollando dentro del programa, ya sea de Anticonfío o inclusive dentro del ministerio, y las vamos posteando en estas redes también. En Instagram, pues digamos que las lógicas son diferentes, entonces las voy enviando dentro de los estados, pero pues ustedes saben que los estados son rápidos, entonces en Instagram sí queda como ahí el registro de todo el contenido, pero pueden echar un vistazo para que se den cuenta de todo el material que va creando el programa y que va creando pues el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bueno, Alejandro, parece que no hay preguntas. Creo que fuiste bastante claro y específico en la propuesta. Creo que el ministerio tiene una estrategia muy interesante, muy explícita en la información. Los datos son bastante dicientes de cómo
esto puede ser una problemática que pase a delitos y a efectos mayores, entonces el ánimo de tener un pensamiento crítico y pensar las consecuencias también y qué tan necesario es poder publicar o no ciertas cosas, pues termina siendo también muy valioso. Realmente que te agradezco mucho, que allá en el chat te están escribiendo, Gloria nos escribe que muchas gracias, que excelente conferencia, te mandan decir, Beatriz dice también que excelente. Paola Romero también te está diciendo que muchas gracias, que muy interesante. Nosotros aprovechamos, grabamos la presentación como con el ánimo que las personas que no pudieron estar hoy en el live, pues puedan conocerla también en otro momento y seguir, digamos que informándose al respecto y tomar ahí sí acciones de cuidado, ¿no? Para sí mismos y para otros. Juliana también te manda a decir muchas gracias. Creo que en nombre de toda la universidad, Javeriana Cali, Javeriana Bogotá, te agradecemos mucho, Alejandro. Agradecemos mucho al Ministerio de las TICs y bueno, yo creo que con esto podríamos entonces dar por finalizado. Bueno, Nos muchísimas dice gracias. Gloria que por favor compartir el link de la conferencia. Sí, Gloria, una vez tengamos entonces la grabación, seguramente haremos como la distribución también en las redes también de la universidad para que puedan entonces acceder a la misma y la puedan, digamos, como que aprovechar y utilizar también para difundir con otras personas que sepan puedan ser de interés. Te agregan más cosas, ¿no? Acá te dice Luisa Fernanda Sanabria, te dice que muy buena charla, que muchas gracias. De la vicerrectoría, Muchas pues te gracias. mandan decir que felicitaciones, excelente embajador. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la charla y por el espacio. Te manda a decir Luisa María.